Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy vamos a hacer el tema de identidades trigonométricas de la suma y diferencia de variables. Este temita que vamos a tocar el día de hoy es un nuevo tema donde vamos a combinar distintas variables. O sea, ya no vamos a trabajar solamente con una variable o con un ángulo, que puede ser, por ejemplo, solamente el seno de alfa que era igual, y tú decías, no es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? O de repente multiplicamos seno de alfa, ¿no? Por tangente de alfa y simplificamos. Ahora vamos a usar dos variables. Pero para ir comenzando poco a poco, vamos a ir trabajando con suma y diferencia de variables, que existen fórmulas y demostraciones de este tipo de propiedades, ¿ya? Que van a aprender, que son las identidades de esta parte. Ahora, veamos. Para explicarles un poquito algo rápido, porque tampoco quiero meterles mucho en la demostración, simplemente quiero que vean cómo se demuestra. La demostración parte de una CT. Como ven ustedes en pantalla, esta circunferencia trigonométrica, ¿no? Si tú trazas un beta, por ejemplo, obviamente ya sabemos que acá va a ser coseno de beta, seno de beta. O sea, su punto cartesiano va a ser el de acá. Y si todo esto es alfa, todo este ángulo, este punto cartesiano va a ser coseno de alfa y seno de alfa. Ahora, entonces decimos, según geometría analítica, ¿no? La distancia de dos puntos en un plano cartesiano, ¿cómo se halla? Se halla con diferencia, ¿no? Del coseno, ¿no? De los ejes X y al cuadrado más la suma de la diferencia de los ejes Y. ¿Ven? Esto según geometría analítica, ¿no? Y eso sería igual a la distancia. O sea, la distancia al cuadrado que es igual a la diferencia al cuadrado más la diferencia al cuadrado. Listo. Ahora, simplemente resolvemos con productos notables, ¿no? Ahí está, se resuelve. Coseno al cuadrado de alfa menos 2 veces coseno de alfa por coseno de beta más coseno al cuadrado de beta. Y acá sería seno al cuadrado de alfa menos 2 veces seno de alfa por seno de beta más seno al cuadrado de beta. ¿Qué sucede? Que tú puedes aplicar identidades trigonométricas acá, ¿no? Coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa acá, la identidad pitagórica. ¿A qué es igual esto? A 1. Coseno al cuadrado de beta más seno al cuadrado de beta, que es igual a 1. Por eso acá está el 1 más 1. ¿Qué te queda? Menos 2 coseno de alfa por coseno de beta, menos 2 seno de alfa por seno de beta. Luego factorizamos el menos 2, ¿no? Pero antes 1 más 1, 2. ¿Y qué te queda? Coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Ahora, vamos a poner esto en 1.0, que viene a ser el punto de acá, ya, el punto de acá. La longitud de no ha cambiado, ¿no? O sea, la longitud de sigue siendo la misma. Por lo tanto, vamos a hacer una comparación respecto de este punto a este punto, ¿ya? O sea, ¿cómo sería? Sería así. ¿Este ángulo cuál sería? El alfa menos beta, ¿ya? Simplemente sería alfa menos beta. Vamos a ponerle de esa manera el ángulo, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, ¿cómo lo trabajaríamos? Fácil. Como en el caso anterior, restamos la distancia, ¿no? Que sería coseno de alfa menos beta menos 1 al cuadrado más seno de alfa menos beta menos 0 al cuadrado. Y lo igualamos a la distancia al cuadrado. Ahí está. Ahora, resolvemos otra vez y nos va a quedar que d al cuadrado, que es igual a 2 menos 2 coseno de alfa menos beta. ¿Eso qué significa? Que podemos comparar esta distancia con la de acá, porque eso también es su valor. Y cuando hacemos la comparación, ¿no? Al igualar las dos expresiones, tenemos que estas son iguales. Y si tú despejas y simplificando todo, 2 menos 2, 0, el menos 2 con menos 2 se va dividiendo, te va a quedar solamente esto. Y acá se demuestra que el coseno de alfa menos beta, que es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. ¿Está bien? Esto más que nada es la fórmula que me interesa y la que vamos a usar. Lo que hemos visto hasta ahorita es una demostración, ¿ya? De cómo demostrar. Ahora, pero siempre hay que enfocarnos solamente en las fórmulas, y para no estar hablando mucho de las demostraciones, vamos a aprender las fórmulas. ¿Está bien? Esa es la primera, que es la de la diferencia de ángulos, como has visto, alfa menos beta. ¿Y cuánto sería cuando es coseno de alfa más beta? Cuando es coseno de alfa más beta sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Esta es la segunda identidad. La tercera va a ser la de acá.
seno de alfa más beta, o sea, la suma de ángulos de alfa más beta, que sería igual a seno. Seno de alfa por coseno de beta, más seno de beta por coseno de alfa. Y luego viene seno de alfa menos beta, que sería igual a seno de alfa por coseno de beta, menos seno de beta por coseno de alfa. Y de ahí tenemos la tangente. O sea, profe, la tangente también tiene, cuando son suma de ángulos, ¿sí? Tangente de suma de ángulos de alfa más beta es igual a ¿quién? Tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Y en el caso de diferencia de ángulos de la tangente, sería tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces creo que nos damos cuenta. Y también, ¿para qué sirve? O sea, porque, profe, ¿para qué sirve esto? Supongamos que yo te dijera, haya el coseno de 15 grados. Y tú te has olvidado cómo haya el coseno de 15 grados. Entonces puedes aplicarlo así. 15 a qué es igual? 45 menos 30. ¿No? 45 grados menos 30 que es igual, 15. Ahí está. Y si te has olvidado, puedes demostrarlo. ¿Con quién? Con esta propiedad. ¿Cómo sería? Coseno de 45, ¿no? Que 45 es el alfa, 30 es el beta, por coseno de 30, más seno de 45 por seno de 30. ¿Ves? Entonces, simplemente con esto ya puedes trabajar. Coseno de 45, raíz de 2 medios. Coseno de 30, raíz de 3 medios. Seno de 45, raíz de 2 medios. Seno de 30, 1 medio. Multiplicas y te va a salir. ¿Qué cosa? El coseno de 15. ¿Ves? Entonces, para eso es una de las utilidades. Otra de las utilidades es para simplificar. ¿Ya? Las identidades ya saben que nos sirven para simplificar. Es otra de las utilidades. Entonces, estas propiedades que hemos visto nos van a ayudar a resolver mucho más rápido nuestros ejercicios. Bueno, ahora pasemos a los ejercicios. Empecemos con el ejercicio número 1. ¿Ya? ¿Qué dice? Simplificar la expresión E es igual a seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta sobre coseno de alfa más beta más el coseno del alfa menos beta. Entonces, como te das cuenta, estas expresiones las hemos visto en la teoría, ¿no? Todas estas expresiones las hemos visto en la teoría. Entonces vamos a aplicarlo nada más. Vamos a aplicar. Decimos, seno de alfa más beta, que es igual. Era igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Listo. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a seno de alfa más beta menos, vamos a poner menos, y ponemos entre paréntesis lo que viene, que es lo que está acá. ¿A qué es igual seno de alfa menos beta? Es igual a seno de alfa por coseno de beta, y acá es menos coseno de alfa por seno de beta. Listo. Nada más. Y ahí trazamos un poquito más. Muy bien. Y abajo, ¿cómo sería? Coseno de alfa más beta sería igual a coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por seno de beta. Listo. Eso según la propiedad, ¿no? Y el coseno de alfa menos beta sería coseno de alfa por coseno de beta más en este caso, ¿no? Porque acá es menos, ¿no? Seno de alfa por seno de beta. Evidentemente te darás cuenta que arriba este menos va a multiplicar a lo que está dentro. Entonces, ¿cómo quedaría arribita? A ver, vamos a ponerlo abajo mejor. Y arriba quedaría de esta manera, ¿no? Cuando el menos multiplique, va a quedarte menos seno de alfa por coseno de beta. Y ese menos también va a multiplicar a este menos. Menos por menos más. O sea, sería más coseno de alfa por seno de beta. ¿Ves? Ahora, y lo de acá queda igualito, pues, ¿no? Ahora, pero mientras tanto vamos avanzando abajo. ¿Abajo qué te queda? Abajo, si te das cuenta, queda una expresión bien curiosa, ¿no?
podemos restar seno de alfa por seno de beta menos esta expresión, menos seno de alfa por seno de beta. Son iguales, por lo tanto la resta que va a ser 0. Chao, chao. ¿Y qué te queda abajo? Coseno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por coseno de beta, que sería igual 2 veces, ¿no? O, como dicen algunos, 2 coseno de alfa por coseno de beta. ¿Y arriba qué te queda? Arriba te queda, también se puede restar, mira, seno de alfa por coseno de beta, acá está coseno de beta, puedo restarlo con este seno de alfa por coseno de beta, que son iguales. Se resta, se resta. ¿Ves? ¿Y qué te queda arriba entonces? Arriba te queda coseno de alfa por seno de beta más coseno de alfa por seno de beta, sería 2 veces coseno de alfa por seno de beta. Y abajo te queda 2 coseno de alfa por coseno de beta. Evidentemente, simplificando, que nos damos cuenta, 2 entre 2 se va. Coseno de alfa entre coseno de alfa te da 1, ¿no? 2 entre 2, 1. Coseno de alfa entre coseno de alfa, 1. ¿Qué te queda? Seno de beta entre coseno de beta. ¿Y esto qué es igual? Esta es la identidad de cociente, ¿no? El seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo, que es igual a la tangente de beta. ¿Cuál es la respuesta? La A de amigos. ¿Ven? Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos lo que ya sabemos, ¿no? Aplicamos la fórmula, ¿no?, de suma y diferencia de variables. Creo que no está tan complejo, solamente me he demorado más en escribir, creo, que en otra cosa, ¿no? Está fácil, ¿no? Está facilito. Vamos a la 2. ¿Qué dice la 2? Te pide simplificar k, que es igual a seno de alfa menos x, más seno de x por coseno de alfa. ¿Ya? Y sobre el coseno de alfa menos x menos coseno de alfa por coseno de x. Entonces, resolvamos. Arriba, ¿cómo sería? ¿Cómo te quedaría? Es la diferencia de dos ángulos. La propiedad que hice. La de acá, ¿no? Esta de acá. Seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Entonces, voy a recortarlo para que se ubiquen un poco, ¿no? Porque de repente dicen, profe, ¿cómo lo voy a explicar? Ya, eso tienes que copiar. Y el coseno de alfa menos x, ¿cómo era? Eso fue lo que se demostró, ¿no?, al inicio, que sería lo de acá, ¿ya? También lo recorto para que lo tengan como explicación, ¿ya? Esos, por ejemplo, son las explicaciones, ¿ah? Para que luego no estén perdidos, ¿no? Dicen, profe, ¿cuál será la explicación? Y ahí está. Entonces, reemplazamos, ¿no? Seno de alfa menos x. Entonces, para mi caso, el beta va a ser x esta vez. Entonces, reemplazando, sería seno de alfa por coseno, pero de x, menos seno de x, porque beta va a ser x ahora, seno de x por el coseno de alfa. Ahí está. ¿Ven? Ahora, y lo de acá seguiría, pues, ¿no? Más seno de x por coseno de alfa. Y abajo, lo mismo. Análogamente, coseno de alfa menos x. Acá alfa es alfa y beta ahora va a ser x. Entonces, aplicando la propiedad o la identidad, sería coseno de alfa por coseno de x más seno de alfa por seno de x, ¿no? Estamos aplicando las identidades, ¿eh? Nada más. Y sería menos, bueno, al otro lado era lo que te da el problema, sería menos coseno de alfa por coseno de x. Listo. ¿Ya está? ¿Y qué nos damos cuenta otra vez? Que se pueden restar, ¿quién? Seno de x por coseno de alfa menos seno de x por coseno de alfa, 0, porque son la misma cantidad, ¿no? Dos cantidades que son iguales y se restan, te dan 0, ¿no? Igual acá abajo, coseno de alfa por coseno de x menos coseno de alfa por coseno de x, como son iguales, si lo restas sería 0. Entonces, ¿qué te queda arriba? Arriba te va a quedar que k es igual a seno de alfa por coseno de x. Y abajo, ¿qué te queda? Abajo te queda coseno de alfa por... seno de alfa por seno de x. ¿No? Te queda así. Entonces, vamos a ponerlo acá, su redito.
Pregunta, seno de alfa entre seno de alfa, ¿qué es igual? 1, ¿no? Porque es lo mismo. Listo. Y coseno de x entre seno de x, ¿a qué sería igual? Según la identidad pitagórica, ¿qué dice? El coseno entre el seno, ¿no?, del mismo ángulo, que es igual a la cotangente de x. Listo. La respuesta sería entonces la C de casa. ¿Se dan cuenta que más me demoro en escribir? ¿No? Más me demoro en escribir. Algunos, para ahorrarse el tiempo, ¿saben lo que hacen? Ponen así, S alfa, que es como diciendo seno de alfa, coseno de beta le ponen CB, ¿no? Menos SB por C de alfa. Pero eso ya es un poco flojo, ¿no? Es bueno escribir seno y coseno para que luego no te estés confundiendo con variables, ¿ya? Mejor escríbelo así. Si de repente un profe te enseña de esa manera, bueno, ten cuidado que te equivoques por ahí. Sigamos. La 3, ¿qué dice? Te dice simplificar k, que es igual a seno de 30 grados más x, más seno de 30 grados menos x. ¿Ya? Y esto que es sobre seno de x. Ahora, en este ejercicio, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Tenemos que aplicar la sena de suma de variables y el seno de diferencia. Ya tenemos el de diferencia, ¿no? O de suma era. A ver, sería seno de diferencia, entonces me falta seno de la suma. Ya, vamos a copiarlo para que lo tengan en mente, ¿ya? Porque es importante que lo tengan en mente. Y esto es la explicación para el número 3, ¿ya? Esto de acá es la identidad que se va a usar para esto. Y el seno de 30 grados menos x, ¿cuál usaríamos? El de acá, ¿no? Ahí está. Listo, esos dos vamos a usar. Así es que véanlo análogamente como lo aplicaríamos. Seno de 30 grados más x, ¿a qué es igual? Reemplazamos. Sería alfa va a ser 30 y beta va a ser x. O sea, sería seno de 30 grados por coseno de x más seno de x por coseno de 30 grados. Listo, ya operé lo de acá. Pero ahora falta lo otro, ¿no? Falta lo de acá. ¿Cómo sería la diferencia? Sería alfa es 30, beta es x. Eso sería seno de 30 por coseno de x menos seno de x por coseno de 30. ¿Ya está? Y todo sobre el seno de x. ¿Ves? Entonces, por cuestión de espacio, te lo borro. ¿Ya? Listo. ¿Y qué te das cuenta? Que podemos restar ¿quién? Seno de x por coseno de 30. ¿Con quién? Menos el seno de x por coseno de 30. Porque son dos expresiones que tienen el mismo valor, ¿no? Como se restan, 0 sería su resta. Entonces, ¿qué te queda arriba? Seno de 30 grados por coseno de x más seno de 30 grados por coseno de x sería igual a 2 veces seno de 30 grados por el coseno de x. Y abajo te queda seno de x. Ahora, seno de 30, ¿qué es igual? 1/2, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 2 por 1/2? Y arriba te queda coseno de x así. Y sería todo esto sobre seno de x. ¿Cuánto es 2 entre 2? 1. 1 por 1, 1, ¿no? 2 entre 2 te da 1. 1 por 1 entre 1, 1. Por coseno de x, coseno de x. O sea, ¿qué te queda arriba? Coseno de x. Sobre seno de x. Entonces, ¿cuánto sería igual coseno entre seno? Entonces, recordamos la identidad del cociente. Coseno entre seno de un mismo ángulo, no se olviden, es la cotangente de ese ángulo. O sea, la respuesta sería la C de casa. ¿Ven? ¿Complicado? Aplicativo, ¿no es así? O sea, simplemente estamos aplicando las identidades de la suma y diferencia de variables. ¿Está bien? Simplemente estamos aplicando. Bueno, sigamos con la 4. ¿Qué dice la 4? Te piden simplificar k, que es igual a seno de alfa menos x sobre el coseno de alfa por el coseno de x, más tangente de x. Entonces, en este ejercicio, al parecer, podemos aplicar la de acá, ¿no? Esta identidad de acá. Seno de alfa menos x tiene la forma. Entonces, lo podemos resolver. A ver, sería así. K va a ser igual ¿a quién?
Acá sería igual a, ponemos, seno de alfa menos x sería alfa es alfa y x es beta. O sea, sería seno de alfa por coseno de beta menos, no, coseno de x, no, porque beta es x, menos seno de x por coseno de beta. Ahí está. ¿Ven? Listo. Ya está. Lo operé en la parte de arriba. Ahora, en la parte de abajo sería coseno de alfa por coseno de x. Y acá dice más tangente de x. Bueno, en ese caso, ¿cómo lo haríamos? Lo que tenemos que hacer es separarlo en dos fracciones homogéneas. O sea, si yo te pongo la expresión m más n sobre a, por ejemplo, tú puedes decirme que eso lo puedes separar m entre a más n sobre a. ¿No es así? Se puede separar de esta forma. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. Voy a separar esta expresión, que es seno de alfa por coseno de x, sobre coseno de alfa por coseno de x, ¿no? Menos, y la otra parte sería acá, ¿no? Lo estoy separando en dos fracciones homogéneas. ¿Está bien? Lo estoy separando en dos fracciones homogéneas. ¿Para qué? Ahorita se van a dar cuenta. ¿Por qué lo está separando usted en dos fracciones homogéneas? Porque al final lo que voy a darme cuenta es que se puede simplificar cosas, ¿no? Acá me confundí. Acá es seno de x por coseno de alfa. Ya, lapsus mío. Beta no hay acá, ¿no? A veces me confundo, porque está viendo la fórmula, me confundo, ¿no? Pero, bueno, si no estuviera viendo la fórmula no me estaría equivocando de esta manera. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Si ustedes se dan cuenta, acá te queda seno de x por coseno de alfa, ¿no? Acá es seno de x por si acaso, ¿ya? Seno de x por coseno de alfa. Sería así. Coseno de x, coseno de alfa, coseno de x, ¿se puede simplificar acá? ¿O no? Sí, ¿no? Coseno de x entre coseno de x se simplifica. Coseno de x entre coseno de x, 1. Ahora al otro lado, mira, coseno de alfa entre coseno de alfa, ¿qué te da? 1. También, ¿no? Se puede simplificar. Ay, me olvidé acá de la tangente. Ya decía, qué raro, ¿qué me falta? Decía. Ahí está, me faltó bajar eso. Ahora, entonces, ¿qué me quedaría por aquí? Seno de alfa entre coseno de alfa, identidad del cociente, ¿no? Seno entre coseno, que es igual, tangente de ese ángulo, o sea, tangente de alfa. Menos seno de x entre coseno de x, seno entre coseno, identidad del cociente. Sería tangente del ángulo, o sea, tangente de x. Más tangente de x. ¿Cuánto es menos tangente de x más tangente de x? Tangente de x menos tangente de x, como son igualitos y es una resta, 0. ¿Qué te queda entonces? Tangente de alfa. Por lo tanto, cada que es igual, tangente de alfa. O sea, profe, toda esta expresión que estaba acá era igual a tangente de alfa, ¿sí? ¿Ven? Y como se dan cuenta, hay que tener un poco de cuidado cuando reemplazamos nuestra propiedad, ¿no? Nuestra fórmula. Ahí tuve un pequeño error. Bueno, porque el alfa y el x se parecen un poquito, ¿no? En la forma, por así decirlo. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, vamos a la 5. Vamos a ir subiendo el nivel. A ver, en la 5 te dice, determinar el valor de k, que es igual a seno de 4x por coseno de x, más seno de x por coseno de 4x sobre seno de 3x por coseno de 2x más seno de 2x por coseno de 3x. Entonces, lo mismo, vamos a aplicar lo mismo. Pero, profe, acá yo no veo suma de variables. Sí, tú no ves suma de variables, pero quiero que te percates de algo muy importante, ¿ya? Vamos a agarrar esta propiedad de acá, la de acá, ¿ya? Y quiero que te des cuenta cómo la vamos a usar en este ejercicio, que es la número 5. Mira, esto es seno de 4x por coseno de x más seno de x por coseno de 4x. Pregunta, ¿el alfa no puede ser 4x? ¿Y el beta no puede ser x? A ver, veamos. Al otro lado es seno de beta, o sea, sería seno de x. Así cumple, porque beta es x. ¿Está bien?
Y alfa sería 4x, está bien, cumple, ¿no? Alfa es 4 beta y x es beta. Por lo tanto, tiene la forma de la identidad trigonométrica de la suma de variables de alfa más beta. Por lo tanto, esta expresión aquí es igual al seno de la suma de los ángulos, o sea, 4x más x. Estamos aplicando la identidad. Y abajo, también es parecido, creo, ¿no? Seno de 3x, seno de alfa, coseno de 2x, coseno de beta. O sea, alfa es 3x, beta 2x. Veamos, en la otra parte tiene que cumplir lo mismo. Beta es 2x, sí. Alfa es 3x, sí, también. Por lo tanto, tiene la forma. Entonces, ¿esta forma cómo se puede expresar? Como la suma de los ángulos, o sea, el seno de la suma de los ángulos. Y abajo sería seno de la suma de 3x más 2x. ¿Cuánto es 4x más x? 5x, o sea, arriba, ¿qué te queda? Seno de 5x. Abajo, ¿qué te quedaría? 3x más 2x, 5x, o sea, sería seno de 5x. ¿Cuánto es seno de 5x entre seno de 5x? 1. La respuesta sería 1. Nada más. ¿No? Un número entre un mismo número que te da 1, evidentemente. ¿No? Esas son propiedades que ya deben saber, ¿no? 8 entre 8 es 1, 1000 entre 1000 es 1, 10.000 entre 10.000 es 1, A entre A es 1, 8 por A entre 8 por A, 1. O sea, seno de 5x entre seno de 5x, evidentemente también te da 1. ¿Está bien? Sigamos. Vamos a la número 6. ¿Qué dice la 6? Te dicen, hallar un valor de x que verifique la igualdad. ¿Ya? Entonces, te dicen, seno de 3x por coseno de x más seno de x por coseno de 3x es igual a raíz de 3 entre 2. Bueno, creo que es parecida a la propiedad de acá también, ¿no? Miren, alfa es 3x, beta es x. Acá también cumple. X es beta y alfa es 3x. Cumple. O sea, ¿esta forma qué es? Seno de 3x por coseno de x más seno de x por coseno de 3x, ¿a qué es igual? Es igual al seno de la suma de los ángulos, o sea, seno de 3x más x, ¿no? Y te están diciendo que toda esta expresión es igual a ¿qué? A raíz de 3 medios. Pregunta, 3x más x, ¿a qué es igual? Seno de 4x. Entonces yo digo, ¿seno de qué ángulo te da raíz de 3 medios? Y tú dices, seno de 60 grados. Por lo tanto, por comparación, digo, si seno de 4x es igual a raíz de 3 medios, o sea, 4x a qué es igual? A 60 grados. Por lo tanto, si 4x es igual a 60, el 4 pasa a dividir 60 entre 4, 15 grados. La respuesta sería la C de casa. ¿Fácil? Facilito. ¿Ven? Aplicativo, miren, sencillo, simplemente estamos haciendo las demostraciones, ¿no? Como ven en pantalla. Bueno, vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? A ver, dice la 7, si seno de alfa es igual a 1 entre raíz de 5 y coseno de teta es igual a 2 entre raíz de 13, ¿a qué es igual tangente de alfa más teta? Ya. Entonces acá vamos a tener que aplicar una propiedad más. ¿Cuál sería? La suma de tangentes, ¿ya? O sea, la suma de tangentes sería la de acá. Entonces hacemos un pequeño recorte para tomarlo como propiedad o identidad, ¿ya? Ahí está. Esa propiedad vamos a aplicarla, pero aquí. Pero una consulta, a ver. Si ustedes se dan cuenta, la propiedad me pide la tangente de alfa más la tangente de teta. O sea, si yo lo reemplazara, ¿no? ¿Cómo sería? Si beta fuera teta acá, sería así, tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. ¿Qué significa? Si yo quiero hallar esto, necesito tangente de alfa y tangente de teta. Y me sale. Pero no tengo tangente de alfa, tengo seno de alfa. Y no tengo tangente de teta, tengo coseno de teta. Entonces lo que vamos a hacer es hacer los triangulitos. Vamos a dibujar los triangulitos. Y vamos a dibujar dos, porque hay dos ángulos distintos, ¿no? Ahí está. El primer triangulito sería así. El primer triangulito sería de esta manera. Acá ponemos alfa y acá ponemos teta. ¿Ya? Y digo, seno de alfa que es igual 1 entre raíz de 5.
Pero el seno de un ángulo que es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, ¿cuál es su cateto opuesto de alfa? Él. Su hipotenusa, él. O sea, sería raíz de 5. Ya. Y en el otro, ¿cómo sería el triangulito? Coseno de teta, que es igual coseno, que es igual cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, cateto adyacente es 2, o sea, el que está acá. Y la hipotenusa, raíz de 13. Acá está. Muy bien. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque tangente lo puedes hallar de esta manera. Tangente alfa que es igual, cateto opuesto entre cateto adyacente, pero me falta el cateto adyacente acá. Igual acá en la tangente teta. ¿Cómo puedo hallar tangente teta? Cateto opuesto entre cateto adyacente, me falta el cateto opuesto. Pero estos valores que están acá se pueden hallar, que le voy a llamar A y B, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras digo, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería raíz de 5 al cuadrado. Listo. Entonces, ¿a qué es igual 1 al cuadrado? 1. ¿A qué es igual a raíz de 5 al cuadrado? 5. El 1 pasa a restar. 5 menos 1, 4. ¿Cuánto vale A? ¿Qué número al cuadrado te da 4? 2. O sea, A vale 2. En el siguiente caso, sería cateto al cuadrado, o sea, B al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. O sea, sería B al cuadrado más 4. Raíz de 3 al cuadrado, que es igual, 13. Entonces el 4 pasa a restar 13 menos 4, 9. Pregunta, ¿qué número al cuadrado te da 9? 3. ¿No? 3 al cuadrado, 9. Entonces ya tengo cuánto vale A, ya tengo cuánto vale B. Entonces ya puedo saber a qué es igual tangente de alfa y tangente de teta, sí. Tangente de alfa va a ser igual a ¿quién? Cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 1 entre 2, o sea, 1 medio. Y tangente de teta también ya sé cuánto puede valer, ¿no? Sería cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces sería 3 medios. Y ya está, ya tengo los valores. Estamos usando, ¿no?, lo que hemos aprendido en el segundo bimestre, si no me equivoco, ¿no?, de triangulitos, rectángulos. Ahí está. Y esto lo borramos. Entonces, digo, ¿ese a qué va a ser igual? Ese va a ser igual a tangente de alfa más teta, ¿no? Que sería, aplicando nuestra propiedad, a ver, vamos a aplicar nuestra propiedad, sería tangente de alfa, vamos a ponerlo por orden, ¿ya? Más tangente de teta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de teta. Y como ya tengo los valores de tangente de alfa y tangente de teta, simplemente reemplazo, pues, ¿no? Arriba, ¿qué te queda? Arriba sería 1 medio más 3 medios, ¿no? Sería 1 medio más 3 medios. 1 medio más 3 medios. Y abajo, ¿qué sería? 1 menos tangente de alfa, que sería 1 medio, por tangente de teta, que sería 3 medios. Sería 1 medio por 3 medios. Entonces arriba te das cuenta son dos fracciones homogéneas sumándose. ¿Cómo quedaría? Te quedaría, como son homogéneas, el denominador queda igualito. Y arriba sería 3 más 1, o 1 más 3, 4. Abajo hay una multiplicación, te queda 1 menos, y sería 3 por 1, 3. Y abajo el denominador que te queda, 2 por 2, 4. O sea, sería 1 menos 3, 4. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo quedaría en la parte de arriba? Lo voy a borrar. 4 entre 2, 2, ¿no? Arriba te queda 2 entonces. ¿Y abajo qué te queda? Una diferencia de un entero por una fracción. 4 por 1, 4. Menos 3, 1. 1 cuarto. ¿Listo? ¿No? Esa sería la diferencia. Y arriba, para que tú puedas dividir un entero con una fracción, ya sabes. ¿El 2 a qué es igual? 2 entre 1. Y aplicamos extremos por medios. O sanguchito, como le dicen algunos. Entonces sería 2 por 4, 8. Sobre 1 por 1, 1. ¿Cuánto es 8 entre 1? 8. ¿Cuánto vale ese? 8. La respuesta sería la D de dedo. ¿Sencillo? Sí, ¿no? Digamos que un poquito laborioso, un poquito trabajoso,
un poquito larga la explicación, pero creo que es satisfactorio llegar a la respuesta, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos a la número 8. ¿Qué dice la 8? Si coseno de alfa más x es igual a 5 veces el coseno de alfa menos x, te piden calcular k, que es igual a tangente de alfa por tangente de x. Entonces, esto de acá se nos hace conocido. Entonces vamos a aplicar las propiedades. Entonces vamos a copiarlas para que no se me pierdan, ¿ya? Porque luego se me pierden y la idea no es esa. Entonces vamos a aplicar esta propiedad, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Y la suma también, ¿no? Lo copio para que ustedes también lo apunten como explicación, ¿ah? Lo estoy diciendo. Eso les estoy pidiendo que lo apunten como explicación. Muy bien. ¿Cómo sería entonces? Coseno de alfa más x sería coseno de alfa, reemplazando, ¿no? Por el x va a ser el beta, ¿ya? Coseno de x menos seno de alfa por seno de x. Ahí está. Análogamente, ¿no? Estamos reemplazando la fórmula del coseno de alfa más x acá. Pero esto va a ser igual al 5 veces el coseno de alfa menos x. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la diferencia? Sería 5 veces, abrimos paréntesis, coseno de alfa por coseno de x, ¿no? Más seno de alfa por seno de x. Y cerramos paréntesis, ¿no? Porque esto multiplica todo. Muy bien, entonces el 5 multiplica toda esta expresión, ¿no? 5 por coseno de alfa por coseno de x se queda así, ¿no? 5 por coseno de alfa por coseno de x más el 5 también multiplica esta expresión, que sería 5 seno de alfa por seno de x. Y acá que te quedaría coseno de alfa por coseno de x. Esto lo voy a copiar mejor, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo. Bueno, entonces esto baja igualito, ¿ya? Esto baja igualito. Lo que debemos hacer es trabajar con lo que tenemos, ¿no? Trabajar con lo que tenemos. Entonces vamos a pasar a restar ciertas expresiones. Por ejemplo, el coseno de alfa por coseno de x lo voy a pasar a restar al otro lado. ¿Cómo quedaría el otro lado entonces? 5 coseno de alfa por coseno de x menos coseno de alfa por coseno de x. Queda así, ¿no? ¿Sí? Lo pasé a restar. Y este 5 seno de alfa por seno de x lo voy a pasar a restar, porque como tiene signo positivo, al otro lado pasa con signo negativo. Y acá, ¿quién está? Menos seno de alfa por seno de x. Y ese 5 pasa como negativo, eso sería menos 5 seno de alfa por seno de x. Y como tiene la misma expresión, se pueden sumar sus coeficientes, ¿no? Sería menos 1 acá, ¿no? Menos 1 más menos 5, menos 6. O sea, sería menos 6 seno de alfa por seno de x. ¿A qué es igual? Acá también tiene la misma forma, ¿no? Coseno de alfa por coseno de x, coseno de alfa por coseno de x. Se resta 5 menos 1, 4 coseno de alfa por coseno de x. Luego de esto, voy a hacer algo interesante, ¿ya? Esta expresión que es el coseno de alfa, lo voy a pasar a dividir. Como este coseno de alfa está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, ¿ya? Fíjate muy bien lo que voy a hacer, ¿eh? Acá hay seno de alfa y el coseno de alfa lo voy a pasar a dividir. Quedaría así. Por acá hay seno de x, ¿no? Entonces el coseno de x de igual manera lo voy a pasar a dividir al otro lado. Como está multiplicando a la derecha, ¿qué pasa a dividir? Pues, ¿no? Listo. Y el menos 6 que está multiplicando esta expresión, ¿qué pasa a dividir al otro lado? O sea, sería 6. Y como eso multiplica, el menos también se va al otro lado, ¿ya? Multiplicando en este caso, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Porque seno de alfa entre coseno de alfa, que es igual. Identidad del cociente, ¿no? Que sería seno entre coseno, tangente de ese ángulo. Seno entre coseno, tangente de ese ángulo, ese tangente de x. O sea, tangente de alfa por tangente de x, ¿a qué es igual? A menos 4 entre 6. Pero acá puedo simplificar la mitad. 2, 3. ¿Cuánto sería entonces? Menos 2 tercios.
O sea que la multiplicación de tangente alfa por tangente de x a que es igual, menos 2 tercios. Eso es lo que te piden. O sea, ¿qué significa? Que cada que va a ser igual. Tangente de alfa por tangente de x es igual a ¿qué? A menos 2 tercios. La respuesta sería la B de bebé. ¿Ven? Entonces es un problema un poquito laborioso, un poquito, ¿no? Esto no me has hecho, ¿no? Entonces simplemente reemplazar, saber aplicar, ¿no? Y ustedes ya cuando vayan avanzando más en el nivel, ya van a aprender más cosas, un poco más laboriosas de verdad, ¿no? Y analizar, que es lo más importante en trigonometría y en matemáticas, ¿sí? Bueno chicos, sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense bastante. Chau, chau.